uno también, de los que están presentes. Bendito sea Dios, las vidas que se conectan vía internet. Dios los bendiga grandemente. Aquí hay un pueblo que les saluda. Aquí hay un pueblo que les saluda. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Yo sé que el cansancio agota, hermano. Poderoso Dios, pero se hace un esfuerzo para poder estar acá. Todos los hemos esforzado, ¿sí o no? Yo sé que se ha tomado un esfuerzo para poder llegar acá, bendito sea Dios. No sé qué circunstancia, qué problema tuvo en este día, pero Dios le plació que estuviera acá, bendito sea Dios. Así es que, poderoso Dios, vamos a tener la palabra en esta noche, bendito sea Dios, tenemos estudio de la palabra, así es que sea Dios administrando nuestros corazones conforme a Él, bendito sea Dios, conforme a su voluntad, bendito sea Dios, que vamos a ver a mi esposa, que ella es la que trae la palabra de esta noche. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Estamos, vea que los veo como cansados, este calor de este día, sí. Los que trabajaron afuera lo sintieron, ¿va? Aleluya. Aquí, hermano, aunque nos cansemos, tenemos que seguir perseverando, porque aquí no vamos a recibir la corona porque entremos, sino es porque lleguemos hasta la meta final, amén. Es entonces que vamos a nosotros a ser coronados, dice, cuando ya nosotros seamos vencedores. Así que aquí vamos luchando los unos con los otros, amén, hasta llegar hasta el final, amén. Así que soportémonos, hermanos, como vea, usted ha visto las piedritas del río, vienen, mire, bajando y una con otra se tropiezan y ahí van, hasta que llegan, pero cuando llegan al lugar que se quedan, están bien, pero bien puliditas. Parece que alguien la fue puliendo, pero el mismo proceso, amén. Así también en este camino, hermano, tenemos que seguir perseverando, luchando, porque la salvación, amén, solo es una, el viaje solo es uno, y si lo perdemos, hermano, va a ser desgracia para nuestra alma, pudiendo nosotros, amén, alcanzarla, como dice la palabra del Señor, amén, que muchos procurarán, pero ya va a ser tarde, todavía la puerta no se ha cerrado y nosotros estamos acá. Así que este calorcito, hermano, no le ponga atención, amén, como yo le digo a mis hijos, el infierno está más caliente, así que nosotros aguantemos y soportemos esta calorcita de este tiempo, amén. Así, hermano, le voy a pedir que se ponga sobre de sus pies, amén. Poderoso el Señor. No le digo que voy a ser breve porque por más que trato, hermano, siempre, amén, vea, la palabra del Señor es tan extensa, pero lo importante es que usted haya venido con la disposición, amén, de aprender de la palabra del Señor, porque ese es el plan, que nosotros aprendamos, amén, de su palabra y que la pongamos en práctica todos los días de nuestra vida. Estamos ya, amén, en la segunda epístola a los Corintios 8. Aleluya. Ahí vamos a tocar, hermano, un tema bien importante, un tema que a veces, hermano, las personas que han sido dañados por lo que nosotros debemos de hacer como pueblo de Dios, han sido mucho dañados, amén, por el tiempo malo que se está viviendo, por los falsos que se han levantado, pero nosotros es necesario que lo hablemos, por eso dice que nosotros tenemos que pedir al Señor discernimiento de espíritus para no ser engañados, porque el Señor sigue siendo el mismo y Él no nos ha, amén, defraudado. Poderoso Él es Señor. Así, amén, bendecimos la palabra del Señor, es verdad, porque el Señor es el único bueno aquí con nosotros. Poderoso Dios, así, hermano, vamos a, amén, a leerla en el nombre del Padre. Si alguien tiene una Biblia por ahí, pásesela a Luisito, por favor. Por acá hay Biblias más, hay una, mire, agárrela. Acá hay otra Biblia, los jóvenes, es bien importante, hermano, que cuando por lo menos en la iglesia, verdad, escudriñen la palabra del Señor, porque para ellos es bien difícil tanta distracción afuera y un poquito se les va a quedar. Poderoso Dios, amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, a la presencia de su Espíritu Santo. Los que vamos para el cielo decimos, amén, dice así su palabra. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profundo
su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Vamos a orar, amén. Presénteme delante del Señor para que ponga palabras en mi boca, su Espíritu Santo. Padre amado, adoramos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios de poder, por este tiempo, Señor. Vamos, Señor amado, a predicar tu palabra, Dios de poder, a meditar en ella, Cristo de la gloria, que tu Espíritu sea, Señor, poniendo esa palabra en mis labios, Dios de poder, que esta palabra, Padre, es la que nos enseña, la que nos redarguye, Padre, es la lámpara para no perdernos en el camino donde vamos, Señor. Ese camino que tú nos has trazado, Padre eterno, que esta palabra, Padre, llegue a cada corazón, penetre en cada mente, Padre, haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ellas son espíritu y ellas son vidas, Señor. Solamente Dios de poder, use este vaso, Señor, de barro, Padre, para usos especiales en tu casa, y que la presencia tuya, Señor, sea impartiendo, Padre, esta palabra, Padre, en cada alma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias, Hijo y Espíritu Santo del Señor. Amén. Bendito Dios, tome su asiento. Aleluya. Y no deje de glorificar al que lo trajo. Amén. Poderoso el Señor. Vamos, hermano, a predicar bajo el tema la gracia de dar. Amén. La gracia de dar. Porque aquí, ¿verdad? Pablo está haciendo un llamado, amén, a la congregación de Corinto. Usted sabe, amén, el proceso que estos hermanos en Corinto habían estado pasando, amén. Y ahora vemos nosotros cómo Pablo esforzadamente ha estado trabajando en esta obra, hasta que al fin vinieron ellos a entender que Pablo tiene la verdad. Que Pablo lo que quiere es que ellos crezcan en el camino, que Pablo lo que quiere es, amén, que ellos no se contaminen y obtengan una vida nueva en Cristo. Pero vemos que, verdad, las oraciones de Pablo llegaron, y de las demás iglesias, llegaron al corazón de estos hermanos, y Dios trató con ellos, y ahora vemos como el cambio que se está dando en ellos, se arrepintieron, amén, de todo lo que ellos habían estado cometiendo. Y ahora vemos que Pablo hace un llamado nuevamente. Amén. Y dice, primeramente, amén, que tuvieron que arrepentirse. Porque eso fue lo que pasó, hermano. Mire, si nosotros vamos, usted le pone cuidado y pone atención a la palabra del Señor, nosotros vamos a aprender algo en este día. Vamos a aprender, hermano, que nosotros no es que porque un incrédulo, uno que no sea cristiano, venga y dé ofrenda aquí enfrente, es que va a comprar al Señor. No, sino que el dar es para el pueblo del Señor. Entonces primero ellos se arrepintieron. Mire que anteriormente, cuando ellos estaban en falta, en cosas, en conflicto, Pablo no les hace el llamado a ellos para dar, porque el plan ya estaba hacía un año atrás. Lo vamos a ir viendo en la palabra. Sino que hasta que ellos toman la decisión de limpiarse. Nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Que le dice Pablo, que le dice donde estuvimos estudiando la vez pasada, en el 12 creo que fue, amén, en el 11, donde le dice Pablo, en todo os habéis mostrado limpios en este asunto. O sea, primero se arrepintieron y se limpiaron de todas las cosas que habían estado haciendo. Ahora vemos nosotros que viene Pablo y les hace el llamado a dar. ¿Por qué? Porque Dios ya había estado haciendo una transformación y un cambio en cada uno de aquellos hermanos. Que Pablo, amén, vemos ahora que les manda, amén, en que hay, dice, cosas en que tenían que continuar, amén, haciendo. Porque si vemos, le dice en el 1, vamos a leer el 1. Amén, hasta vamos a ver el 5. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y recibimos al Señor, ¿qué es lo que pasa? Recibimos por gracia la salvación.
Pero no solamente, hermano, es que nos vamos a quedar ahí con la salvación, sino que también el dar. Porque déjeme decirle que así como perdonar a alguien no es un sentimiento, sino que es una acción que tenemos nosotros que hacer, el dar igual también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que si nosotros no estamos, hermano, caminando en el Espíritu de Dios, esta carne no va a querer. Entonces, también es necesidad que nosotros, un punto bien importante donde el Señor a nosotros nos enseñó. Entonces Pablo había entendido este plan, este propósito. Pablo había entendido, amén, Dios le hizo entender que si un pueblo no estaba primeramente santificado, estaban en armonía, no iban a poder dar. ¿Por qué? Porque los problemas, el pleito, hermano, las divisiones en la iglesia, las contiendas en la iglesia, eso Dios lo rechaza. Es como le decía, si viene ahora alguien que no es cristiano y da ofrenda, ¿usted cree que Dios va a recibir esa ofrenda que trae? Dios no la va a recibir, hermano, porque es de un impío, es de alguien que no es cristiano. Aunque muchos, ¿verdad? No les importa, le dicen, no le dicen, sino que tiene que, está bien, ¿verdad? Porque ve que los otros pasan, está bien que pase. Pero no quiere decir que porque dio esa ofrenda va a salvarse. No, sino que aquí lo que Dios está viendo es con qué nosotros interés o con qué condición estamos dando lo que le traemos. Amén. Entonces, el dar es una expresión de gracia a Dios. Porque nosotros, cuando nosotros recibimos al Señor, ¿verdad? Nosotros venimos y lo recibimos. Fuimos siendo transformados. Cuando ya nosotros vamos entendiendo las leyes que se van moviendo, amén, en el pueblo, entonces nosotros vamos viendo por la palabra, aprendiendo y nos damos cuenta, amén, qué importante es el nosotros dar. Entonces, pero ¿por qué le dije que para muchos habría un conflicto? Porque si nosotros nos damos cuenta, hermano, que muchos no quieren saber, muchas iglesias, muchas almas no quieren saber. ¿Por qué? Porque los han estafado los mismos que se llaman ser apóstoles ahora, que se llaman ser pastores. ¿Por qué? Porque han usado el evangelio como negocio. Entonces ya ellos no quieren saber de dar, porque han dado. O le dice, mire, pacte esto, pacte lo otro y tiene que dar tanto y le dice, tiene que dar de a 50, aquí los de a 5 no pueden entrar, mucho menos los de a $. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Imagínense si en este tiempo que la viuda diera las 2 dracmas, ¿qué pasaría con ella? La sacan, hermano, no le reciben. Pero el Señor no es eso lo que mira de nosotros, sino ¿con qué intención damos? O que si somos mezquinos con la obra de Dios. Amén. Y con el prójimo, porque de eso se trata, amén, este tema. Entonces, le dice aquí, os hacemos, dice, saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo escribiendo, hermano, desde Macedonia, amén. Pablo esperaba, amén, que la noticia de la generosidad de estas iglesias se animara, amén, animara a los creyentes de Corinto y los motivara a resolver, amén, esos problemas, amén, y los impulsara a unirse a lo que era dar. Amén, el dar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Macedonia, hermano, era una iglesia que había pasado pobreza extrema, había pasado esta iglesia. Pero mire Pablo cómo está poniendo de ejemplo esta iglesia. Porque hermano, dar cuando uno tiene abundancia, es fácil. Porque tienen abundancia, lo da y sabe que tiene más. Pero dar de lo que no tiene, ahí entonces donde vemos nosotros el amor, amén, de que hay en aquella persona. Porque Pablo le dice aquí, dice,
y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ellos eran generosos. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido, hermano, el valor. Ellos habían entendido el secreto de dar. Entonces, por ejemplo, vea, esta iglesia extremadamente pobre y dieron con liberalidad y gozo. No dieron con tristeza. ¿Por qué, hermano? Porque hay un punto tan bonito que cuando nosotros estamos agradecidos con el Señor, cuando hay agradecimiento en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho, uno mira, hermano, como que se le abre el entendimiento y uno piensa, yo tengo salud porque Dios me la da. Y más cuando uno ha sido sanado de enfermedades, cuando Dios ha hecho sanidades en la vida de su familia, en la vida de los hijos. Uno dice, ¿cuánto hubiera yo pagado de dinero? Pero Dios me lo sanó gratis. Todas las cosas nosotros empezamos a ver. Las bendiciones empezamos nosotros a verlas. Estaremos viendo también, hermano, un ejemplo, amén, de el mismo Señor Jesucristo. Si nosotros, hermano, estudiamos qué fue lo que Dios hizo, el Padre hizo por nosotros. Él dio primero, por eso le digo que todo lo que en la palabra está es porque ya Él nos enseñó y con ejemplo. Él nos dio. ¿Qué nos dio el Padre a nosotros? Nos dio primero a su Hijo. Vea, entonces a veces, ¿por qué? Porque nos amaba. Por eso Él nos dio a su Hijo, porque Él nos amaba y no había otra forma de que nosotros pudiéramos ser salvos. Cuando Dios, amén, hizo esta obra, nosotros nos enseña que nosotros, hermano, si tenemos de verdad el amor de Cristo en el corazón, no vamos a ser mezquinos. Amén. Poderoso Dios, no tiene micrófono, ¿verdad? Aleluya. Gracias, hermano. Poderoso el Señor. Vamos a ver aquí, hermano, amén. Vamos a ver aquí, mire lo que dice. Que en grande prueba y tribulación dice, y abundancia de gozo, y su profunda pobreza abundaron en riqueza en su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué Pablo habla de esta manera, hermano? Porque usted sabe que el dar, para usted obtener algo, tiene que sacrificarse. Nosotros, ¿verdad? Los que trabajaron allá afuera. Ay, Dios, hermano, ese dinerito les costó. ¿Y qué tal si el Señor le habla y le dice, se lo pide? O cuando un hermano está hasta aquí de deuda y usted sabe que tiene que cumplir con el Señor. Ahí es donde nosotros somos probados. Ahí es donde nosotros vamos ahí, hermano. Es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de verdad cómo estamos delante de Dios. Somos cristianos de verdad, amamos a Dios. Porque como le decía antes, Dios nos dio a su Hijo por amor. Por eso fue que Él nos dio. Entonces nosotros, como decía, amén, David. ¿Qué decía David? De lo mismo tuyo te doy. Porque cuando nosotros entendemos ese principio, hermano, que si nosotros nos levantamos es porque Dios nos da la fuerza. Que si nosotros, hermanos, tenemos el alimento es porque Dios lo provee. ¿Cuánta gente quisiera la salud? Y nosotros de cuántas cosas Dios nos ha librado que ni siquiera cuenta nos damos, hermano. Entonces viene al corazón de nosotros el agradecimiento. Entonces nosotros se nos hace bien fácil, amén, darle al Señor. Entonces, durante su tercer viaje misionero, amén, Pablo había recolectado dinero de los, amén, de los empobrecidos cristianos de Jerusalén, porque esta donación que Pablo había estado haciendo, no crea que era para él, como ahora, ¿verdad? Estos mañosos que están, hermanos, recogiendo dinero y ahora tienen sus mansiones de billones de dólares. No, Pablo estaba recogiendo, porque acuérdense que el trabajo de Pablo era fundar iglesias.
Tenía varias iglesias, amén. Y entonces él recolectaba ese dinero para traerlo, amén, a la iglesia de Jerusalén. Entonces las iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea, amén, aportaron dinero y de manera sacrificial dieron más de lo que Pablo estaba esperando, hermano. Porque, ¿verdad? Cuando hay generosidad en el corazón, si nosotros nos recordamos, amén, cuando se iba a hacer el templo, amén, no el templo de que mandó David a hacer a su hijo Salomón, no, el otro templo que hicieron. Dice que empezaron a pedir a los mismos hermanos, que fue tanto lo que ellos dieron que hasta que les dijeron que ya no siguieran llevando más, porque ya había hasta de sobra. ¿Por qué? Porque había en ellos agradecimiento y había en ellos un principio. Había en ellos, hermanos, algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos nosotros que aprender, hermano. Mire, como le digo, a muchos no les gusta la palabra que les hablen de esto, pero es necesario. Porque si usted cree que si nosotros no estudiamos y no estamos en la escuela, sino porque ¿quién quería estar en la escuela, hermano? Pregúntale a los muchachos si quieren estar en la escuela. Pero es necesario que vayan ¿para qué? Para que aprendan. Nosotros es necesario, hermano, que estudiemos esta palabra para aprender. Para que el diablo no nos engañe y nosotros entendamos, amén, que Dios quiere bendecirnos a uno. Pero hay requisitos para que Dios nos bendiga. Entonces, a veces nosotros, ¿verdad? Decimos, yo tengo que dar, voy a dar y, ¿verdad? Recibimos nuestro cheque, amén. Y lo primero, pues lo que uno hace normalmente es sacar, yo lo primero que hago, sabe mi esposo igual, es sacar el diezmo, recibe el cheque, sacar el diezmo, cuánto es, y la ofrenda, cuánto es. Y ya entonces ya nosotros ya empezamos a ver qué hay que pagar, porque siempre hay que pagar, hermano, en este país no le ajusta a uno. Y ya, y si ajustó bueno, y si no también, pero lo primero, lo sacamos lo primero, lo que es de Dios. Entonces, pero, ya vimos, ya se acabó, ya salí yo de esa. Pero si alguien después a nosotros vaya, aquí casi verdad que no se hace eso porque siempre hay dinero, hay fondos de la iglesia, entonces siempre las ofrendas y eso se sacan del fondo de la iglesia, casi no se pide. Amén. Pero hay muchos pastores que sí están pidiendo y pidiendo una ofrenda para esto, una ofrenda para allá. Amén. ¿Y qué si nos piden a nosotros? No, pero es que tengo que, hermano, yo le digo esto porque a mí me pasó en muchas ocasiones. A veces yo tenía que comprarle a mis hijos la leche y que porque muy bien comelones, tragones de leche, a mí no me ajustaba. Y entonces yo tenía que comprar siempre, ya al final de mes tenía que comprar más leche. Usted sabe esa leche de latita que es, hermano, carísima. Eso era una pasada que ellos hacían. Entonces a veces solo andaba el dinero de la leche porque pues mi esposo solo él trabajaba, yo no trabajaba, ellos estaban creciendo. Amén. Y cuando en 2 ocasiones, hermano, había una hermana en la iglesia que ella tenía también su niña, pero pues ella no tenía un esposo. Y ella pues con el esposo, o sea, ella salió embarazada y bueno, fue un lío, él se fue, la dejó y de modo que ella quedó con una necesidad. Entonces me dice a mí el Señor un día que tenía que darle los $50 que yo tenía para la leche de los niños. Mire, hermano, que como le digo, cuando uno no tiene, ahí uno sí piensa. Y yo, hermano, miles de preguntas se me vinieron a mi cabeza. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y cómo es que yo le voy a dar el dinero? O sea, y yo dije, pues, que Jehová reprenda al diablo, porque ahí sí, ¿verdad? Eso no es de Dios. Entonces, pero era tanto la insistencia, hermano, que ni me gozaba en el culto, porque yo iba a aquello, y tienes que darle eso. Tienes que darle lo que tienes en la cartera, tienes que darle. Y no, hermano, usted sabe que cuando el Señor a uno lo inquieta por algo, si usted no lo hace, está ahí. Cuando entonces digo, bueno, esto es de Dios, porque yo ya no tengo tranquilidad. Entonces vine yo, agarré y cuando salí del culto, le digo, mira, hermana, aquí le mandaron. Me dice, ¿quién, hermana, le manda? Le digo, le mandaron porque yo no le quiero dar estos $50, pero ya el Señor me dice que se los dé, se los voy a dar. Me dice, ¿cómo así, hermana? Sí, no, porque yo, pues le soy sincero, nadie quiere darle, digo. Porque es lo único que tengo, pero Dios sabrá la necesidad suya es más grande que la mía. Quizás Dios me va a proveer a mí o me está probando, no sé, pero tenga, usted reciba la bendición. Mira, hermano, al siguiente día,
Ahí estaba yo en el culto y pues yo todavía pues tenía leche todavía en mi casa, pero no me iba a ajustar. Y de ahí, mire hermano, ya aparece alguien con un sobre. No me dio $50, me dio $200 en un sobre. Entonces, hermano, yo me fui, le estoy hablando que yo era pues, no que estaba vieja en el evangelio. Empecé yo a ver y dije yo, ¿cómo es esto? Empecé a darme cuenta cómo es la manera de Dios trabajar. Igual después a mí, mire, después le digo, siempre cuando el Señor a nosotros nos pide algo, y usted sí que tiene que conocer. Porque a veces, hermano, aparece alguien por ahí que lo que quiere, vea, ya esos son pícaros. Por eso le digo, es importante que nosotros sepamos cuando es Dios que nos está inquietando a dar algo al hermano, a darle algo al prójimo. Y entonces nosotros sabemos que es Dios que nos quiere bendecir a nosotros, pero necesita probarnos. Entonces Pablo le dice aquí a esta iglesia, en el 8:4, dice primero en el 3, doy testimonio. ¿Por qué Pablo decía que daba testimonio de esta iglesia? Porque había convivido con ellos. Pablo era, hermano, de los pastores que estaba ahí con los hermanos en cada iglesia. Él los andaba visitando. En cada iglesia él llegaba y visitaba y veía, él veía la pobreza de ellos, pero él veía con qué sacrificio le daban a él para llevar a los hermanos, porque no era ni para Pablo, sino para llevarle a los hermanos necesitados. Entonces le dicen el 4, pidiéndonos con mucho, dice, ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo la ve? Miren el ejemplo que Pablo pone de esta iglesia, hermano. Dice que todavía, dice que les suplicaban que los dejaran más aportar para la obra del Señor. Nosotros eso nosotros hermanos, mire qué iglesia esta. Pero había un punto. ¿Cuál era? Que ellos estaban fundados, hermano. Ellos tenían comunión con Dios. Porque el problema es que cuando nosotros nos volvemos mezquinos, es porque nosotros estamos ahí tibiecitos con el Señor. Pero si nosotros estamos, hermanos, bien puestos con el Señor a uno lo va a inquietar. Y como uno está sensible a la presencia de Dios, entonces vamos a poder dar con alegría. Y esto era lo que pasaba con esta iglesia. Aún de la pobreza ellos daban. Dice que les suplicaban que los dejaran todavía participar más. Ellos quizás ni tenían el dinero ganado, sino que vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y yo sé que Dios va a suplir y vamos a dar. ¿Cómo Dios no iba a suplir, hermanos, si sabía que no era para ellos? ¿Por qué? Porque Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre, dice su palabra. Cuando el Señor, hermano, sabe que nosotros no vamos a retener, Dios va a seguir bendiciendo y va a seguir bendiciendo. ¿Por qué? Porque Dios da para pedirnos. Porque Él no nos va a pedir de donde no nos ha dado. Por eso Él nos da para pedirnos. Y allá si nosotros queremos retener. Usted sabe, hay una alabanza que dice que el agua retenida, ¿cómo es que dice una alabanza? Que el agua que está retenida se apesta. Y nosotros nos damos cuenta. Si nosotros, hermanos, tenemos retenido aquello que Dios nos está pidiendo, nosotros mismos nos estamos estancando. Nosotros mismos estamos, hermanos, robando la bendición al otro y por el quien Dios nos quiere bendecir. Mire, este camino, hermano, al Señor no hay que preguntarle que Señor, ¿cómo es? Explíqueme, ¿cómo es que yo? No, hermano, al Señor no le preguntemos. Aquí tenemos que obedecerle solamente a Dios. Y nosotros cuando porque le digo, a mí nadie me contó ni nadie me dijo, mira, vas a hacer así porque esto. No, hermano, sino que Dios ve la acción. Cuando nosotros actuamos y de qué manera actuamos, ahí es donde Dios llega. Porque como le dije, mientras estamos nosotros sometidos a la voluntad de Dios. Entonces vemos nosotros en Lucas, hermano. En Lucas 16:1 y 2, ahí Jesucristo enseña, amén, en esa parábola de la mayordomía. Porque el Señor ahí nos enseña de la mayordomía. Porque acuérdese que nosotros, Dios nos ha dado algo, a todos nos ha dado algo.
A uno le dio un talento, a otro le dio 2, al otro le dio 5. Conforme la capacidad de cada uno, así Dios nos da. Entonces, cuando el Señor pone ese ejemplo de la mayordomía, mire que le dice, a ver ahí, hermana, si lo lee, por favor. Lucas 16, 1 y 2. Amén. Dios bendiga. Amén. Amén. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Amén. Mira, el Señor, hermano, siempre Él toma el ejemplo de lo terrenal para que nosotros podamos entender lo espiritual. Entonces, cuando nosotros, hermano, el Señor viene y le habla a ellos y le dice de este mayordomo que era malo. ¿Por qué? Porque podemos decir ahora, va el jefe, le dio el privilegio, le dio la confianza, pero abusó. Vino él y empezó a dar más de lo que tenía que dar. Empezó a ser mal administrador. Acuérdese que si nosotros tenemos trabajo, si nosotros, hermanos, porque hasta de la misma familia Dios nos va a demandar. Hasta de los hijos Dios nos va a demandar. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? A los varones, ¿qué hiciste con la esposa que te di? Porque, hermano, aquí la cabeza, decir que soy cabeza, usted no crea que solo es, ay, yo soy la cabeza. No, hermano, es una carga que lleva, es un compromiso grande delante de Dios. Le va a empezar a pedir cuenta. Dice que este hombre le empezó a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba ministrando mal. Cuando el Señor da ese ejemplo, dándonos a nosotros a entender que Él nos ha encargado algo a nosotros también, que tenemos que ejercerlo. Y le dice, ahí le dice que este hombre fue llamado. Le dijeron, tienes que dar cuenta de tu mayordomía. Nosotros a veces, hermano, hacemos aquí en este evangelio lo que nos da la gana. Pero lo que no nos damos cuenta es que nosotros mismos estamos obstaculizando lo que Dios quiere hacer. Otra cosa también que a veces nosotros pensamos que no es que el Señor conoce mi necesidad. No es que el Señor, mire el ejemplo que Pablo está poniendo de esta iglesia. La iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia que tenía mucho dinero. Pero Pablo no les dijo nada hasta que ellos estuvieran ya preparados, que ellos estuvieran ya limpios de todas las faltas que estaban cometiendo. Entonces nosotros, si somos hermanos tacaños con la iglesia, ¿dónde está nuestra mayordomía? Porque aquí no es, mira hermano, que el pueblo de Israel no solamente da diezmo, porque todavía aún él lo sigue todavía en la ley ellos lo siguen haciendo, porque ellos saben que hay una bendición ahí y un mandamiento. Pero ellos no solo era el diezmo que daban, acuérdense que ellos daban 3 diezmos. Ellos estaban, hermano, cada vez ellos se reunían decía, y daban todavía no solamente los diezmos, sino que las primicias. Usted lo busca ahí donde hemos nosotros ido leyendo en la palabra del Señor, hermano, en el Antiguo Testamento, todo paso por paso, todo lo que ellos iban haciendo. Ellos hermanos, se apegaban a la ley de Moisés, pero Dios los bendecía. Entonces, cuando nosotros, mire cómo Pablo los está enseñando, dice en el 5, y no dice como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Primero, ¿a quién se dieron? Se dieron al Señor. Como le estaba hablando anteriormente, que si nosotros, hermano, primeramente, para poder darle al Señor con alegría y con gozo, tenemos primeramente que estar bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque nadie, hermano, nadie se quiere despojar de lo suyo. No, que esto me costó a mí.
No, y hermano, ponemos nosotros muchas excusas. ¿Por qué? Porque acuérdese que la naturaleza humana aquí la andamos cargando. Entonces, por eso Pablo dice aquí, y no como lo esperaba, sino dice que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos, dice a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esta obra de gracia, ¿cuál le dije que era el tema? La gracia de dar, hermano. Entonces, ¿por qué le dice Pablo? Le dice, porque hermano, esta obra ya la habían comenzado. Cuando la iglesia de Corinto comenzó, entonces ellos, acuérdense que todo el cristiano, hermano, que se ha corrompido y que se ha apartado y que comenzó bien. Un día comenzó bien. Esta iglesia comenzó bien y ellos habían propuesto en su corazón también dar ofrenda a la iglesia de Jerusalén, como todas las otras iglesias. Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando comenzó el problema dentro de la iglesia y Pablo empezó a mandar cartas, Pablo empezó a exhortarla, ahí entonces se les fue la emoción de ellos dar. Se les fue el gozo de dar. Ya no querían ayudar. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando hay pecado en la vida de uno, uno no quiere dar nada, uno no se quiere despojar de nada. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, está acechando y lo que mire, cuando Jesús, cuando Dios dice una cosa en la palabra, vaya, por ejemplo, dice el Señor, que nos amemos, ¿verdad?, los unos a los otros. ¿Y qué dice el enemigo? Que nos peleemos, que nos matemos, porque eso, mire todo lo que pasa en las guerras y eso, hermano. ¿Quién cree que provoca todas esas cosas? Es el enemigo que provoca eso. ¿Por qué? Porque el Señor prohibió. Entonces el enemigo lo que está haciendo es poniendo en nuestros corazones que haya tacañería. Porque nosotros cuando hacemos eso, hermano, le abrimos una brecha al diablo. Él puede hacer de estancar nuestra finanza. Él puede meterse y robar a nuestra finanza. ¿Y Dios qué va a decir? Dios no puede interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros faltamos en algo de la palabra, Dios no puede meterse porque estamos desobedeciendo. Pero cuando nosotros somos leales, y no mire cómo dice la palabra del Señor, que dice en este texto que dice que Él bendice al dador alegre. Dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios tiene compromiso con los que están comprometidos con su palabra. Pero si nosotros no tenemos compromiso con Dios, hermano, invalidamos su palabra, agarramos aquí este poquito, este otro poquito y dejamos este. Dios no tiene compromiso con nosotros. Entonces el diablo llega, el devorador llega, la miseria llega, la enfermedad llega. ¿Y Dios qué va a hacer? Señor, mira, oremos por un milagro. Pero ¿cómo está la vida de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros con Dios? Porque a veces, hermano, hay muchas enfermedades en muchas personas. Hay mucha miseria y por más que trabaje la persona, agarra el dinero y se le va como jabón de la mano, como agua. ¿Por qué será? Si nosotros somos cristianos, hermano, tenemos que pelear esta bendición. Tenemos que pelearla porque nosotros vemos, hermano, el tener dinero no es pecado. El amor al dinero es que es pecado. Que nosotros, nuestro ídolo, nuestro Dios sea el dinero. Eso sí es pecado. Pero tener dinero no. Si no, mire cómo Abraham estaba bendecido. A Job, cómo Dios lo bendijo. Vemos nosotros todos estos varones de Dios cómo fueron bendecidos. Vemos a José cómo fue bendecido. Los patriarcas, todos cómo fueron bendecidos. ¿Pero por qué? Porque estos hermanos tenían estos principios. Respetaban estos principios que el Señor había dejado por la ley de Moisés. Entonces, vemos también, como le decía al principio, el relato de la viuda. Nosotros también lo vemos allí en Lucas 21, 2 al 3, pero primero le voy a leer aquí, nos quedamos en el 6, ¿verdad? De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Como decía,
amén, el reino, hermano, de Dios se extiende debido al interés y la disposición que tienen los creyentes para ayudar a otros. Porque ese es el propósito. Mire cómo Pablo hacía, cómo Jesús se enseñaba. ¿Usted cree que cuando Judas andaba la bolsita del dinero, amén, porque no tenían un banco, sino que él mismo lo andaba? ¿Para qué te necesitaba ese dinero el Señor? No era para guardarlo ahí en su cuenta de banco. Porque muchos hermanos se ve. Los pastores, hermanos, en sus cuentas personales tienen la cuenta de la iglesia, de la iglesia, tienen ellos ahí revuelto todo el dinero de ellos y la de la iglesia. Y eso no puede ser así. Pero ¿cuándo es que se respeta, hermano, lo de Dios? Cuando hay temor de Dios en el corazón. Cuando nosotros sabemos que no estamos trabajando para los hombres. Porque trabajar para el hombre, hermano, es bien fácil. Muchos se hacen ricos robándole a su patrón, porque cuánta cosa, ¿verdad?, se ve. Pero a Dios nosotros no podemos hacerle, como dicen, cheating estos güirros. A Dios no podemos, hermano, hacerle trampa. A Él no. Entonces, por eso le dice aquí, que le dice Pablo a Tito, que Tito dice que de tal manera como comenzó antes, así mismo acabe. Dice, entre vosotros esta obra, porque ya se había planeado. Es como, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos un plan y decimos, va, este año vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro, y ya quedó el plan. Pero esto se había detenido en la iglesia de Corinto, porque todas las iglesias estaban participando, amén, de esta bendición, pero la iglesia de Corinto no, esa se había quedado estancada. Entonces por eso Pablo le dice a Tito, ok, imagínese usted que llega gozoso, ¿se acuerda de la lección pasada que hemos estado viendo? Llegó contento de que esta iglesia ya ahora está cambiada y mire qué bendición, cómo me recibieron. Y viene Pablo y le dice, tenga, lleve esta carta porque ahora les toca a ellos quedar lo que ya habían prometido. Y según Tito, ¿verdad? Ya pues vamos a tenerlos contentos porque Dios está haciendo esa transformación en ellos. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor... Primera, cuando nosotros nos limpiamos, entonces es donde Él va adentrando y para que nosotros continuemos haciendo lo que Él quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque hay algo, hermano, tan bonito, puedo decirle yo, que cuando nosotros estamos buscando más de Dios, ahí nosotros empezamos a vernos más las faltas. Cuando nosotros, hermanos, estamos buscando y buscando y buscando, por eso nunca nosotros vamos a poder llegar a la santidad de Dios en esta carne. Porque cuando nosotros, mire, voy a santificar, en esta área yo le estoy fallando al Señor. Voy a ayunar, voy a orar, voy a pedir al Señor que me cambie. No, hermano, y uno empieza entonces, ¿por qué? Porque va entrando al Espíritu, entonces la carne se va muriendo. Y vamos nosotros siendo sensibles y vamos viendo las faltas. Entonces, ¿por cuándo es que nosotros no vemos la falta? Y dice, no, yo no fui, yo no tuve la culpa. Y empecemos nosotros a defendernos aún, hermano, no hay humillación. Por la misma razón, porque estamos en la carne. Y esta carne, hermano, es malísima. Entonces vemos ahí, vamos a ver en Lucas 21, 2 y 3. Gloria a Dios. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Amén. Poderoso Dios. Mire cómo el Señor estaba observando, hermano. ¿Usted cree que cuando usted viene con el dólar aquí a la canasta, Dios no lo está observando? Pudiendo, hermano, nosotros dar más. Y nosotros no lo hacemos. Se lo digo porque muchas veces, bueno, yo no he tenido, hermano, no sé, pero como que Dios a mí con la palabra me ha pegado mi sacudida. Entonces, no sé, a mí me da, como le he dicho antes, me da vergüenza. A los niños, pues sí, vea, cuando son niños chiquitos uno viene y le da el dólar, vaya, pase para allá. Pero uno trae su ofrenda también al Señor, porque aquí no es que ya, ok, yo di el diezmo y eso es todo lo que tengo que dar. No, hermano, el diezmo es como cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estamos pagando algo. Es un mandamiento que Dios dejó, lo hacemos, lo cumplimos. Pero la ofrenda es voluntaria. A usted Dios no lo va a bendecir por el diezmo, porque es un mandamiento que Dios le ha dejado.
Dios lo va a bendecir a usted. ¿Por qué? Por lo que usted da, con qué generosidad da usted la ofrenda. Porque Dios le dio $100, usted sabe que tiene que dar 10. Porque ya Dios le dio los 100. Entonces, o sea, ya es un compromiso que usted tiene que darle al Señor. Pero la ofrenda es voluntad suya. Entonces, mire cómo Dios estaba observando a esta viuda. Dice, espéreme que estoy en otro lado. En Lucas, yo estoy en Mateo. Poderoso Dios. Quiero leérselo acá en esta versión. Aleluya, dice, Jesús vio cómo los ricos echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Los ricos. También dice, vio cómo una viuda echaba 2 moneditas de cobre. ¿Cuál cree usted que valía más? ¿Para qué gente que estaban ahí dando, hermano? Porque también hay otra cosa, que cualquiera puede dar si tiene mucho. Estos estaban dando porque les sobraba dinero, tenían dinero para dar. Ellos estaban dando de lo que les sobró. Y todavía, porque yo no sé si se da cuenta, pero hermano, cuando no hay humildad en el corazón y no hay búsqueda de Dios en una alma y da ofrenda, hasta a veces se exhibe. Que yo sí di bastante. ¿Usted cree que Dios recibe eso? Porque cuando hay humildad en el corazón y agradecimiento, aunque sea $1, aunque sea una cora que uno da, hermano, y lo da con agradecimiento al Señor, porque Dios conoce que no tenemos más, y damos eso, Dios entonces ahí se agrada, y nosotros, aunque tengamos y demos $100, lo damos con la misma humildad como que si diéramos la cora. ¿Por qué? Porque en el corazón hay agradecimiento por lo que ya nosotros hemos reconocido que Dios hizo con nosotros. Pero nosotros, hermanos, por él decía antes que si muchos pueden dar, como esta viuda, ¿va? Mire, ella no, como decía el pastor en la prédica, ¿cuándo fue ayer? Ella no dio lo que le abundó. Ella dio, sí que sabemos nosotros si era lo que tenía, lo único que tenía para comprarle un pan a sus hijos y ya. Pero ella lo dio porque ella estaba agradecida. Ella conocía, hermano, el principio de dar, que si ella daba, Dios la bendecía. No es, vea, como ahora dicen, de tu carro y Dios te va a dar 2 carros. No, así no funciona esto. Aquí es que aunque nosotros demos, pero demos de corazón por agradecimiento. Porque nosotros grandes ejemplos tenemos, hermano, con esta viuda. Dios no exaltó a aquellos que estaban dando cantidades de dinero. Dios exaltó a la viuda y hasta la dejó aquí, hermano, en la palabra de Él. Entonces, a veces nosotros, hermanos, somos esclavos del dinero. Porque la palabra, como le decía antes, no es que es malo el dinero. Es ser uno esclavo del dinero. Entonces nosotros somos esclavos, hermanos. Queremos dar, pero no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos fuimos haciendo las ataduras. Porque no estamos apegándonos a los mandamientos de Dios. No nos estamos apegando a la palabra de Dios. Entonces ahí vienen las ataduras. Después decimos otros, no, es que yo no doy porque tengo deuda. No, yo no doy porque es que el bill me salió de 500. Mire, hermano, algo que yo tengo bien comprobado. Mire, cuando le voy a decir esto como testimonio, amén, para que su fe crezca. Y eso a mí me ha ayudado para que la fe mía crezca. Mire, en un momento cuando estábamos, cuando ellos estaban pequeños pasamos muchos procesos con mi esposo, porque es bien difícil cuando solo uno trabaja. Y en eso que mi esposo le sacaba también al diezmo era peor la desgracia. Entonces, mire, cuando Dios me mostró para que teníamos que mudarnos de donde estábamos, porque vivíamos ahí mismo donde estoy ahora, pero vivíamos, ahí estaban mi cuñado, mis hermanos, un tío y primos, y ahí vivía un montón de gente. Entonces ya mis hijos iban creciendo y pues ellos mundanos y nos estaban dando, vea, un buen ejemplo para él andaba ahí metido en todo, ahí como eran los tíos, entonces él ahí andaba viendo que ellos estaban jugando cartas y que estaban ahí tomando y él siempre andaba ahí y si se descuidaba hasta también se echaba él su trago, porque pues niños no sabía.
Entonces ya yo empecé a orarle al Señor y ya tenía yo que mudarme, entonces el Señor me mostró dónde yo tenía que mudarme. Yo fui a ver ese lugar, hermano, ahí cerquita de mi casa y yo no quería porque dije yo, no sé si mudarme o que estaba yo con eso, porque a veces uno tiene temor de que cómo uno va a salir. ¿Cómo uno va a salir? Pero yo siempre creyéndole al Señor, mire hermano, vengo yo y voy a ver el apartamento y me dice la señora, le digo, ¿y por qué se va a mudar? Me dice, no, es que viera que los biles que me salen pero carísimos y mire, y empezó a ver, uy hermano, y empecé yo en mi mente, uno lo primero que hace es sacar cuenta y digo yo, vale tanto el apartamento, más esto, más aqueo y más, uy, dije, ¿y dónde? Si apenas salimos con 400 para pagar y ahora. Pero mire hermano, dije yo, pero si el Señor a mí me dijo que aquí. Y mire cabal, cuando yo dentro allá al lugar y me paro allá, el cabal a mí se me vino cuando Dios me había mostrado que ese era el lugar. Y dije yo, bueno, pues si el Señor, y la señora ahí, pues ella iba también a la iglesia. Y entonces vengo yo y dije yo, bueno Señor, si tú quieres que me mude, pues tú vas a suplir. Y mira hermano, cuando yo me mudé a ese lugar, cuando me vino el primer bill, yo quedé asustada. ¿Por qué? Porque a ella, hermana, le llegaban de 200, 250 los biles y cuando a mí me empiezan a llegar los biles de 30, 45. Y yo pues no, era tanta la maravilla que yo la llamé y le digo, oiga, ¿por qué le venían tan caros a usted los biles? Mire, tanto y esto me está viniendo. Y mira hermano, entonces yo empecé a ver la mano de Dios. Y cocinaba, que olvídese, porque en ese tiempo yo vendía comida los fines de semana y aún con todo, hermano. Y ahí yo empecé a darme cuenta y como le digo, cada cosa que me pasaba, yo lo agarraba, hermano, como dicen, mira, y lo metía en mi bolsita. Y ahí yo fui creciendo, mi fe fue creciendo. Y empecé yo a confiar en el Señor de verdad. Porque una cosa es decir, no, yo creo. Eso es fácil, pero ya uno estar ahí en el proceso no es lo mismo. Ahí como yo, mira hermano, yo le voy a decir que a mí me puede decir la gente cualquier cosa, mire esto, lo otro. Pero cuando a mí Dios me dice algo, digo yo, sobre cualquier cosa se va a cumplir. ¿Por qué? Porque a Dios, si yo hermano, Dios me enseñó a que yo le creyera de verdad. ¿Pero por qué? Porque empecé esa búsqueda. A mí yo le decía al Señor que a mí nadie me cuente, que a mí nadie me diga, Señor, tú eres Dios y yo soy tu hija, solo dime qué hacer. Y ahí, mira, y pegada a la palabra, porque siempre me ha gustado mucho estudiar la palabra, apegada a la palabra y ahí estudia la palabra. Y mira, y ahí ponía yo mi montón de Biblias y cuando no entendía en una iba a otra, de modo de empaparme de las promesas de Dios. Y lo he visto hasta el día de ahora, hermano. Mire, y mis hijos, ellos han aprendido la fe por las cosas que ellos han visto en mi casa. Cuando yo les decía, el Señor me dijo esto, no, vamos a hacer así. Entonces ellos esa fe en Dios creció. Mami, ¿qué el Señor te dijo? Mami, siempre eso. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros creemos y vemos la mano de Dios, el que está al lado suyo también va a creer. Pero para eso se necesitan requisitos. Para eso, hermano, tenemos nosotros que ser fieles a Dios. A veces pensamos que mucha carga. No, hermano, dice la palabra del Señor que Dios no pone carga de la más que podamos nosotros llevar. Entonces, si el Señor deja sus mandamientos es para bendición de nosotros mismos. Entonces nosotros vemos aquí, hermano, cuando muchas veces vea la gracia de Dios, la gracia de dar es un don de Dios. ¿Cuándo lo vemos nosotros que es un don de Dios? Él nos ha otorgado a nosotros, hermano, ese don a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él, no me voy a cansar de repetirle, Él primeramente nos dio a su Hijo y ahora lo que son pequeñeces, hermano, lo que Dios nos pide. Pero ¿para qué nos pide? Para probarnos, a ver qué tanto nosotros lo amamos. No es que Él no sabe, es que son las acciones de nosotros, hermano. Porque Él necesita que nosotros confiemos en Él, que nosotros creamos que esta promesa están vivas todavía. Así como el Señor, hermano, estuvo con el pueblo de Israel. Mire qué maravillas esta gente miró.
Y aún así, hermano, apenitas una cosita les pasaba, ya. Hacían aquellos grandes, las niñas están ahí, las suyas, las dos. Oh, que escuchaba que alguien lloraba ahí atrás. Oh, yo estoy en todo, así que tranquilo. Poderoso el Señor. Entonces, hermano, nosotros vemos la gratitud. Esa es, amén, la que Dios quiere en nosotros, la gratitud. Pero es cuando nosotros estamos sometidos a Dios. Entonces la gratitud hacia Dios incluye el dar. Si nosotros vemos, hermano, cuando le pidieron a Abraham su hijo, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo en él? ¿Usted cree que se lo hubiera pedido a Sara? ¿Sara se lo hubiera dado? Todavía no hubieran persiguiendo a Sara para agarrarla. Porque él sabía que con quien él tenía el trato era con Adán. Porque siempre, que diga con Abraham. ¿Por qué? Porque hay siempre uno, hermano. En cada matrimonio hay uno que está, es bien raro que los dos, que el esposo y la esposa estén al 100 en el Señor. Siempre como que hay uno más flojo. Y es una bendición, hermano, cuando los dos están al mismo nivel caminando. ¿Por qué? Porque es una ayuda. El diablo no se va a meter de ninguna manera. Cuando los dos están caminando, aquí no, Sara era más, usted sabe, pues ella se movía más por sus emociones. Nosotros vemos el comportamiento de Sara, la metida de pata que dio hasta el día de ahora. Vemos nosotros ese pleito que está por allá. Entonces, vemos que Dios le pide a su hijo. En su corazón se lo dio, hermano. No lo mató. ¿Y qué ella decía cuando iba por el camino y el muchacho le preguntaba? ¿Qué sabemos? Abraham por allá se limpiaba las lágrimas, hermano. Pero decía que si Dios me lo pidió, yo tengo que dárselo. ¿Qué Dios va a hacer? Yo no sé, pero él dice que me iba a dar un hijo de la promesa. Me va a dar otro, yo no sé, pero Dios dijo que iba a dar, porque hermano, esa es la actitud de una persona que tiene fe y confianza en Dios. Dios va a suplir. Y le preguntaba, papá, ¿y dónde está el cordero? Dios suplirá, hijo. ¿Y Dios suplió, hermano. Dice que cuando el ángel vino le agarró su mano para que no lo matara, dice que le dijo que volviera al lado, ahí estaba el cordero enredado para que lo sacrificara. Pero en su corazón él lo sacrificó a Dios. Y eso es lo que Dios, hermanos, quiere, la actitud de nosotros también. Porque a veces, como le digo, nosotros estamos, hermanos, estancados a veces por nosotros mismos. Vamos a ver ahí lo que dice Romanos 8:32. La gratitud hacia Dios, amén, incluye el dar. Poderoso Dios. Bojee su Biblia, amén, para que Aleluya. el sueño se le vaya. Romanos 8:32. Amén. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo la ve usted, hermano? Si Dios no dudó en entregar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Usted cree que Dios quiere que toda la vida nosotros vivamos en la miseria, hermano? ¿Hay proceso? Claro que sí hay proceso. Porque a usted no le van a dar algo sin que a usted no sea primero procesado. Aquí es que cuando ya usted lo vean que es buen administrador, ahí es donde Dios le va a soltar más. Pero si no, no le va a soltar nada. ¿Por qué? Porque Dios lo que menos quiere es que nuestra alma se pierda. Si no, mira lo que dice el Salmo, donde dice que dame, Salmo 31, no me acuerdo el versículo, pero dice que dame si yo voy a fallarte porque tengo mucha riqueza, voy a pecar, mejor dame lo necesario para vivir. Porque, y tampoco no me dejes en la miseria. No vaya a ser que yo estando en miseria blasfeme tu nombre. Dame el sustento para yo vivir. Esa es una oración, hermano, bien sabia. Porque nosotros mismos nos conocemos y nosotros mismos tenemos que ser sinceros con Dios. Yo le digo al Señor, Señor, si tú crees que yo en la miseria yo voy a fallarte, no lo permitas. Porque, hermano, aquí lo que nosotros tenemos que ir viendo no es la posición donde vamos a estar, no, aquí tenemos que ir viendo que nuestra alma no se vaya a perder.
Ese es el único plan en esta vida. Que nuestra alma, hermano, sea como sea, tiene que salvarse. Y los que están también alrededor de nosotros. Dice, si nos dio, Él no, ni siquiera, amén. Dice, si Dios no dudó en entregarnos a su Hijo. Ay, Dios, hermano, imagínense cómo no nos va a dar el Señor para que nosotros sobrevivamos en esta tierra. Si dice la palabra del Señor que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero lo que pasa es que aquí, hermano, no vaya, por ejemplo, vea, yo tengo, vaya a poner ejemplo ahí. Yo no le voy a dar, hermano, un carro deportivo a ese muchacho con esa edad que tiene. ¿Usted cree que yo se lo voy a dar? No, porque se va a quebrar la vida ahí, hermano. Entonces igual Dios. ¿Por qué? Porque apenas Él está comenzando a conocer lo que es la vida. Por eso dice la palabra adolescencia. A ellos carecen de mucho conocimiento, hermano, de la vida. No están maduros, empiezan a descudriñar. Por eso es que usted ve las actitudes de muchas veces de los adolescentes. Esas actitudes, hermano, que ellos todos lo saben y a uno se le levantan y le hacen un drama y que tanta cosa. ¿Por qué? Porque ellos se están conociendo y les parece que si uno no los deja hacer todo lo que su mente les trae, más ahora con tanta tentación, hermano. Pobres criaturas. Por eso nosotros tenemos a ellos que hablarles las cosas y decirles, pues que para ellos que quemen esa etapa de su vida, porque si no se van a desbaratar. Porque es la edad que le he dicho yo, la edad más corta. La juventud, hermano, entre la juventud y la adolescencia es la más cortita que hay entre las etapas de la vida. Y la más larga creo que es la vejez. Pero y es igual. Si nosotros no somos buenos ministradores, Dios no nos va a poder dar, hermano. Por eso así que nosotros tenemos que entender y saber que es a Dios, amén, nosotros a quien tenemos que cumplirle. No, entonces, ¿cuál era el motivo de los apóstoles de dar? Porque nosotros vemos, hermano, todos estaban unidos. Solo que Pablo es el que más está especificando. Pablo estaba más, ¿por qué? Porque él pregaba con muchas iglesias. Entonces, ¿cuál era el propósito de ellos de dar? Porque ellos se dieron cuenta de esta verdad. Y más que como ellos ya traían desde el principio las leyes de Moisés, ya ellos venían creciendo en esto, pero ¿por qué mucho cuesta más, hermano, lo que es ya los gentiles? Porque vea, nosotros, a mí nunca me enseñaron eso de que tenemos nosotros que darle al Señor. Eso lo aprendimos en el camino. En el camino, pero ya el que viene, ya por ejemplo los hijos de uno, pero aún con todo, si ellos no están bien firmes en el Señor, no van a poder guardar los mandamientos. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que yo no puedo dar hasta que me dé al Señor, como le venía diciendo. No puedo, hermano. ¿Cómo así? Que si nosotros no damos primero nuestra vida a Cristo entera, porque aquí, hermano, no es que yo voy a dar esta área de mi vida, esta otra no la voy a dar, no, hermano. Tenemos que darnos al Señor todo completo, a Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta, amén, que si somos verdaderos cristianos. Hágase esa pregunta. Estamos hablando del tema de dar. Voy a leer ahí un poco lo que es acá. Dice aquí, los cristianos creyentes corintios sobresalían en todo. Porque mire, hermano, si vamos a ver acá donde estamos, ya ni sé por dónde vamos. Vamos por el 7 o el 8. El 8. Vamos a leer el 7 un poco. Mire cómo dice, por tanto, como en todo abundáis, hablándole Pablo a la iglesia de Corintios después de todo el proceso que ellos habían pasado. Le dice, dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundar también en esta gracia.
Mire la forma de hablarles a Pablo a esta iglesia. Así como ustedes abundan en fe, porque era una iglesia de fe, hermano. Era una iglesia, amén, que trabajaban. Una iglesia que le gustaba mucho escudriñar y ver, porque acuérdese que era como un puerto ahí esa iglesia de Corinto. Entonces, donde había, hermano, había demasiada promiscuidad, podemos decirlo, había mucha idolatría. Entonces, cuando hay así mucha perversidad y adoramos a este Dios y adoramos, y al ser como un puerto, venían de diferentes lugares y cada quien con su creencia. Entonces ellos se fueron metiendo a averiguar cómo era el servir a Dios, cómo era el Señor. Entonces por eso Pablo le dice que ellos tenían mucho conocimiento, ellos tenían mucha ciencia. Le dice, y vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia. Entonces los creyentes corintios sobresalían en todo, hermano, pero dice en fe, adoradores, talentosos, conocimiento, entusiasmo y amor. Pablo los anima a que se destaquen también en la gracia que era de dar. Porque hermano, aquí es un complemento. Aquí es un complemento, aquí que como le dije antes, no que esto, voy a agarrar esta área de la Biblia, esta sí me gusta, esta no, esta otra. No, hermano, aquí agarremos todo el combo. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de los cielos y poder nosotros disfrutar de estas bendiciones también. Entonces Pablo, vemos cómo él pone el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Vamos a ver ahí lo que es primera de Timoteo 6:9. Como le decía antes, el dar es un don de Dios. Entonces Pablo lo que hace es que ahora a esta iglesia le está enseñando algo más que había quedado ahí pendiente de los corintios. Los corintios, hermanos, se dieron ya para Cristo. Entonces hoy le dice Pablo, desen ahora para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Mira que hay algo que escribió, algo que me llamó mucho la atención, hermano. Es que el dinero está conectado con el alma. Porque si no, ¿por qué lo dejaron en la Biblia? El Señor lo dejó ahí. El dinero está conectado al alma. Jesús puede ser dueño de nuestro dinero sin nuestro corazón. Pero no puede ser dueño de tu corazón sin tu dinero. ¿Le entendió a eso? Dios, porque hermano, Él es el dueño del oro y la plata. Sea de quien sea, dice que se lo quita a los ricos para darnos a sus hijos. Pero no puede ser dueño del corazón sin entregarle nosotros todo. Ahí va incluido también el dinero, hermano. ¿Por qué? Porque como le dije anteriormente, nos estancamos la obra del Señor. Entonces Pablo, vamos a leer ahí en 1 Timoteo 6:9 y 10. Amén. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Poderoso Dios. Mire aquí como dice. Los que anhelan volverse ricos. ¿Qué hay en el corazón de nosotros, hermano? Como le dije, no es que es malo tener dinero. No es malo. El problema es que con qué propósito estamos nosotros queriendo hacernos ricos. Eso es lo que está diciéndole Pablo aquí a Timoteo. Los que anhelan volverse ricos caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Porque dígame, con dinero, ¿qué no compra? Todo lo que se le viene a la cabeza, hermano, compra con dinero. ¿Por qué? Porque lo tiene. Entonces por eso aquí, pero ¿qué es lo que pasa? Se vuelve esclavo del dinero. Entonces dice acá, sigue diciendo,
Eso dice, afanes tontos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas y al fin se han causado a sí mismos muchísimos sufrimientos. Mucho sufrimiento. ¿Por qué? Por el dinero. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, como le decía el texto anteriormente, que si nosotros sabemos que vamos a ofender a Dios o apartarnos del Señor por el dinero, pidámosle al Señor, dame el pan de cada día para vivir. Porque como le decía, él es un privilegio, hermano, es un privilegio de parte de Dios y tiene que ser motivación para nosotros el dar al Señor. No solamente en el dinero, dar el tiempo, sacrificarnos, porque hay tanto que hacer en la obra del Señor, hermano. A Dios le podemos dar de muchas maneras. Aquí está hablando Pablo del dar, pero también, ¿verdad? Tenemos que verlo espiritualmente. Hay tanto por qué orar, hermano. Hay tanto por qué ayunar. Hay tanto por qué uno ir y predicar afuera, hablarle a alguien. Entonces no solamente es una cosa, sino que nosotros cuando agarramos la palabra del Señor completa, hermano, somos bendecidos. Cuando uno va y predica a alguien, hermano, del Señor, mira que uno siente un gozo. Un gozo en el corazón que uno siente cuando le ha predicado a alguien. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que el Señor ha dejado. Que todos vayamos. Y así también como en Apocalipsis, ¿verdad? Pablo le habla aquí vamos a leer lo que es ¿dónde estoy? Sí. Aquí le dice, como ustedes han crecido en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abunden también en la gracia de dar. Así como cuando nosotros vemos en Apocalipsis 2 y 3, cuando el Señor habla a las 7 iglesias de Asia. ¿Qué le dice? Le dice, tú tienes esto, tú tienes lo otro, pero tengo contra ti. Así está Pablo aquí. Ustedes se han dado para esto, para el otro, para esto otro, pero les falta esto. El dar. Entonces, como decíamos, ¿verdad? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está el corazón, hermano. ¿Por qué muchos no podemos dar? Porque estamos atados al dinero. Atados, son ataduras, hermano. Vamos a leer ahí el 8 y el 9. Yo no sé qué hora es. No hablo, dice, como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque ya conocéis, le dice Pablo a esta iglesia, ya conocen ustedes. No estoy diciendo, dice, no estoy hablando como un mandamiento. O sea, no es que estoy poniendo un mandamiento que tienen que dar. No, sino le dice acá, le dice, sino para poner a prueba por medio de la diligencia, dice, de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Tienen amor? Vamos a probarlo ahora entonces. Vamos a ver de ese amor que ustedes tienen. Vamos a ver ahí lo que dice Mateo 22. Bueno, si quieres solo apúntelo, Mateo 22, 37 y 39, que dice ahí, amarás al Señor tu Dios, los mandamientos, los dos grandes mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Y qué dice el segundo que es similar?
y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver si no dice, vamos, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la necesidad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Usted cree que el Señor tenía necesidad, hermano? Cuando el Señor nos pide es porque Él ya lo dio. Por eso nosotros, hermano, tenemos que dejar que ese demonio nos detenga. No debemos, hermano, de dejar, porque a veces, como le decía, las finanzas están encerradas. Las finanzas, nosotros no podemos a veces ver el sol claro, hermano. De una cosa el carro se arruina, que se le enfermó un muchacho, que le subieron a la renta, que el bill le llegó alto, que se enfermó y que le quitaron el trabajo y que mil cosas, hermano. ¿Pero por qué será? Es bueno que nosotros nos examinemos. ¿Por qué no me rinde el dinero? Es bueno que nosotros nos examinemos. Porque una cosa, hermano, que es que vea, eso nosotros tenemos que conocerlo. Que muchas veces viene, hermano, acuérdense que el diablo se agarra de la palabra también. Y viene de las generaciones de nosotros. Vienen maldiciones, hermano, de miseria. ¿Por qué? Por lo que hicieron aquellos que habrán hecho, no sabemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos a los caminos del Señor? Tenemos que orar para que el Señor rompa eso. Pero no solamente orar, sino empezar a encaminarnos con la palabra. A caminar como Dios manda por su palabra. Entonces vemos aquí que el segundo grande mandamiento es amar al prójimo. La gracia, hermano, de dar es una prueba de que amamos a Dios y también al prójimo. Porque si nosotros amamos al prójimo, vaya, por ejemplo, porque esta iglesia, hermano, no solamente, Pablo no solamente, no que solo para esta iglesia, que a nadie más vamos a ayudar, eran muchas iglesias que se unían para ayudar a los demás, a los demás hermanos de la fe. Entonces, cuando nosotros estamos deteniendo la bendición, pudiendo uno ayudarle a alguien en otro lado, en otro país, una ofrenda o algo, hermano, no se puede. ¿Por qué? Porque hay tacañería en la iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Deteniendo la obra de Dios. Como decía alguien por ahí, ¿verdad? Ya que no vamos personalmente, pues vamos con los pesitos por allá a predicar el evangelio. Si nosotros no vamos, pues, y mire que aquí ni siquiera se está recogiendo, no se hace el culto de lo que son las misiones. No se hace porque se debería. ¿Por qué? Porque siempre, hermano, hay personas, hay misioneros, hay almas que van y predican el evangelio, hombres de Dios, que necesita que se les ayude. Pero cuando nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniendo una barrera para ellos y para nosotros también. El problema es que por eso Dios no va a estancar la obra, sino que nosotros mismos nos vamos a estancar. Dios va a usar a otro y nosotros nos vamos a quedar atados. Entonces vemos que Dios demuestra su amor, lo que nosotros estuvimos leyendo en Romanos. Vamos a ver ahí Romanos 8:5. ¿No leímos Romanos 8:5 o sí? Que cuando nosotros, hermanos, veamos a la cruz, ahí nosotros nos damos cuenta que Dios muestra su amor para con nosotros. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 5:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire cómo es. Los que viven. Dios. ¿Dónde estoy? Oh, es que estoy en otro lado. Sí. Por eso los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Con los deseos de la carne, porque la carne, hermano, como le digo, la carne se presta para que el diablo la use. Pero cuando nosotros queremos agradar a Dios y nos esforzamos por agradar a Dios, en esta área el diablo no va a poder entrar,
¿Por qué? Porque estamos pensando primero en el temor de Dios, en agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hay agradecimiento en nuestros corazones. Y vamos también a pensar en el prójimo. Entonces la iglesia de Macedonia, hermano, es un gran ejemplo que Pablo está poniendo. Amén. Vamos a ver ahí en Filipenses 2:7. ¿Por qué? Porque esta iglesia, hermano, era pobre, como vimos anteriormente. Voy a leer primero ahí lo que es el 10, vamos ya, ¿verdad? El 10 y el 11 voy a leer. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comentasteis antes, no solo hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, conforme a lo que tengamos. Dios no le va a pedir a usted algo, como le dije, que no le ha dado Él. Vamos a leer ahí en Filipenses 2:7. Gloria a Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo, hermano? Dice que dejó su trono. Mire que cuando yo leo ese texto, yo me imagino, usted sabe, un rey, ¿verdad? Se saca su corona y la pone por ahí, porque pues va a salir del trono. Y eso fue lo que el Señor hizo. Se sacó su corona y la dejó ahí para que cuando volviera de esta tierra, se despojó. 2:7 le dije, ¿verdad? Al contrario, dice, por su propia voluntad. No fue que lo obligaron, hermano. Fue por su propia voluntad, dice, se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Porque eso fue lo que él hizo. Cuando los discípulos estaban ahí, que póngame acá y que ahí que a ver en qué puesto iban a estar. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo después en la Santa, cuando iban a hacer la Pascua? Agarró una toallita. Mire, y usted no crea que son los pies como los andamos nosotros ahora. No, con calcetines ahí bien limpiecitos, no, hermano, andaban con sandalias. Polvosos, ¿y qué fue lo que él les enseñó? Un acto de humildad, de servir. Eso fue lo que les enseñó. Por eso dice que siendo él rico se hizo pobre por nosotros. Pero nosotros, como nos cuesta despojarnos, hermano, de los pesitos que tenemos, dice mi esposo. Nos cuesta, hermano. ¿Por qué será? Pregúntese ya cuando usted allá orando, ya que no se pueda dormir, porque el Señor quiere que ore y usted se va de una vez a la cama. Piense allá. ¿Por qué será que yo no puedo dar? ¿Usted cree que yo no me hago esa pregunta, hermano? Es que aquí no vale cuántos años tengamos en el Evangelio, ni cuántos sepamos. No, hermano. Mira, hermano, Dios ha hecho en mí un proceso. Mire, así me ha ido moldeando y me ha ido moldeando. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros no queremos dar. No queremos dar. Pero que el Señor quiere que nosotros demos. Entonces Pablo, al poner esta iglesia y les dice, así como estuvieron ustedes de acuerdo que vea, uno hace los planes, como le digo, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y aquello y esto y lo otro. Pero la cosa es ¿y cuánto nos toca? Ay, pero ¿y tanto? Ahí es el brinco. Por eso Pablo le dice en el 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Es que el Dios, hermano, del poquito que nosotros tenemos, es que Él nos está pidiendo. ¿Para qué? Para que quedemos en la miseria. No, es para bendecirnos a nosotros. Entonces dice el 12, vamos a leer el 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Nosotros disponemos, esta iglesia, hermano,
No tenían, pero daban. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que agarran sus trabajitos y solamente dicen, no, es que yo quiero dar. Yo quiero ayudar a fulano. No, mire, vea más cuando son personas adultas. No tiene y quiero ayudarle. Cuando son niños, vea que no tienen nada. Uno dice, no, es que yo quiero ayudarle. Hay personas que hacen eso. Dan porque tienen de sobra. No, es que es bonito es dar porque tiene de sobra uno. La cosa es no tener y dar. Ahí es donde Dios mira el agradecimiento que hay en nosotros. Vamos entonces a ver. Vamos a ver ahí en Romanos 4. Romanos 4 y también en Mateo 8:20. La transferencia de Dios, hermano. ¿Usted sabe cuál fue la transferencia de Dios? ¿Usted sabe cuando alguien le hace una transferencia a usted? De dinero de banco a banco. No, ahí pues lo pagás por cel. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros, hermano. La gracia de Dios, Él se hizo pobre por nosotros y nosotros ricos por Él. Por la muerte de Él somos, amén, justificados y coherederos de su gloria. Mire todo lo que Él hizo. Desde la herencia suya, ahí nos metió. Ellos también son mis hermanos más chiquitos, más pequeños. Aquí los voy a meter para que ellos también hereden juntamente conmigo. No hubo egoísmo en el Señor. Amén. Lea ahí, hermana, por favor, en Romanos 2:4, Mateo 8:20. Amén. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mateo 8:20. Amén. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Poderoso Dios. Mírelo ahí en Romanos 2, lo que dice. ¿No te das cuenta de que por la riqueza de su generosidad, bondad y paciencia ha estado guardando sin castigarte para darte tiempo a que te aparte de tus pecados? ¿Es ese? 2:4. Sí. ¿No te das cuenta de que por las riquezas de su generosidad? Porque a veces, hermanos, pensamos que no, eso no es nada delante del Señor. A veces pensamos nosotros así. Pero mire cómo dice ahí en Mateo, donde la hermana leyó. Dejo que lea en Mateo 8:20. Buscarlo ahí. Así no forjé esta Biblia, entonces por eso como que no. Me acostumbro siempre a mi Biblia. Dice, las zorras tienen guaridas y las aves nidos. Le respondió Jesús, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni dónde recostar la cabeza. ¿Sería que el Señor tenía necesidad, hermano, de venir a hacer eso? No tenía necesidad. Pero cuando el Señor a nosotros nos manda por medio de su palabra que tenemos que hacer algo, es porque ya Él lo pasó, Él lo vivió en esta tierra. Y si nos pide es porque nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos hacerlo, hermano. A veces nosotros nos limitamos a que yo no puedo. Pero sabe que algo que yo he descubierto, no sé si usted lo ha descubierto, que nosotros como seres humanos tenemos una fuerza tan grande, hermano. El problema es que no nos atrevemos. Nosotros tenemos una capacidad, hermano, tan grande, pero nos limitamos. ¿Por qué? Por el miedo, que yo no puedo, o que el diablo, hermano, se entremete para que nosotros no avancemos y nosotros no nos demos cuenta.
Vaya, hay personas, hermano, que tienen miedo a ayunar más de un día, más de 2 días. Pero si nosotros nos proponemos, nosotros podemos hacerlo, hermano, más. 40 días, podemos hacerlo. Pero ¿por qué el diablo no quiere que lo hagamos? Y siempre, así como ese ejemplo que le estoy poniendo, es igual. Porque se vuelve un hábito en la vida de nosotros. El dar se vuelve un hábito. Y después ya usted ya lo toma normal. Normal, hermano, y es algo que uno lo va poniendo en cada vez en su vida y va ejerciéndolo. Cuando usted se da cuenta, ya eso es normal en su vida. La cosa es uno comenzar. Ahí está. Comenzar y creerle a Dios. Así como, por ejemplo, ya voy a leer ahí para terminar. No me dieron la hora, seguro no quieren que nos vayan. Dice el 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura. Holgura es abundancia, estrechez o escasez. Dice holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Si ustedes, les dice Pablo, acuérdense que de la iglesia de Jerusalén se llevó el evangelio a la iglesia de Corinto, allá de Jerusalén salió. Entonces, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y mire que el texto es tan yo me pongo a meditar, hermano, que a veces nosotros agarramos el texto, la mitad que nos conviene, pero la otra mitad no la queremos agarrar. Porque si usted lee ese texto, dice, ojalá que lo haya anotado. Déjeme ver. Creo que está en Reyes. No es en Reyes. Parece que en Timoteo, pero bueno. ¿Qué dice ahí? O en Mateo parece. Mateo 10:8 parece que está. Sí, Mateo 10:8 dice el texto, sanad, id, sanad a los enfermos, levantad a los paralíticos. Dice, resucitad a los muertos. Pero de ahí añade esa parte, da de gracia lo que de gracia recibimos. Pero la gente quiere, hermano, en este tiempo más ahora, hacer los milagros de sanidad, levantar un paralítico, y con esas redes, hermano, yo ya le digo que se vuelve viral. Pero cuando dice el Señor, saca tu dinerito y dalo pues a los pobres, esos que andan ahí, hermano, en carros en casas, hermana, mansiones que tienen los pastores. Quieren hacer los milagros. Pero ¿y entonces dónde está el de dar? Ahí no quieren. Porque si dieran, no tuvieran tanto como tienen. No tienen porque están dando, no, hermano. Porque tienen su estrategia. Le digo porque yo estuve metida en esa cosa. Tienen, hermano, una astucia para pedir. Y la iglesia, ¿por qué? Porque hipnotizan a la gente. Le dan clases, hermano, para ponerlo bien bobo. Y mire, y ahí va la gente. Entonces, ellos tienen porque saben pedir, pero no saben dar. Entonces, aquí el Señor, aquí Pablo le dice a esta iglesia, porque te digo que así como, ¿verdad? En el 14, dice, te estoy mandando a hacer esto, sino para que en este tiempo, dice, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían dinero, esta iglesia eran trabajadores, tenían dinero, y le dice para que la abundancia de ustedes, aquí no es que solo uno se van a hacer ricos, no, aquí ustedes denle a aquellos para que vuestra abundancia supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, ¿verdad? Se ha visto caso. Que hay personas, hermano, que tienen mucho dinero. Pero se enferman. ¿Y qué pasó? Se les fue todo el dinero. ¿Pero qué si han sido personas que han sido dadivosas? ¿O son hijos de Dios? Porque aquí en este camino, hermano, para morir somos.
Entonces, le dice Pablo a ellos, si ustedes suplen la necesidad, ellos van a tener, y después, ¿qué sabemos si ellos ustedes van a recibir otra vez de ellos? Porque esto es así, hermano. Aquí, no es así, es de dar, de aquí para allá, dar, así. No que nosotros recibimos y nos quedamos ahí, no. Entonces Pablo le está dando a entender. Dice, para que cuando ustedes les den a ellos puedan en el futuro suplir sus necesidades. Dice, de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Y el 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Eso está en Éxodo 16, 18. Agarrando a Pablo lo que pasó allá con el maná. Conforme a la necesidad se recoja y no aguantaron hambre. Entonces eso es lo que nos hace el Señor a nosotros entender. Que nosotros, hermano, debemos de tener esa gracia. No que es por gracia somos salvos. ¿Vea? Y nos llenamos nosotros la boca diciendo por gracia somos salvos. Pero también el dar es por gracia, para bendición de nosotros mismos. Así, hermano, que vean, tenía más que aportar, pero como que el tiempo corre, amén. Así que yo creo que con eso es suficiente para que nosotros aprendamos, amén, el propósito del Señor pedirnos a nosotros, amén. Vamos a orar por su bendita palabra, amén. Que el Señor guarde esta palabra, hermano, porque yo le voy a decir que si a mí el Señor me ha transformado por su palabra, no creo que usted no lo haga, amén. Pero todo está en nosotros querer. Si nosotros queremos, Dios quiere también, amén. Así que el Señor, amén, que siga añadiendo a nosotros conocimiento y búsqueda y guardar su palabra, amén. Padre amado, adoramos tu nombre, Cristo de la gloria. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Padre, porque ellas son espíritu y vida.